titula Zozobra, del libro Plan Interior. Los trazos de la vida me dan miedo. Me da miedo la sombra de la sangre, la cruz de los destrozos, mi cerebro, el cielo, el mar, la estrella, el infinito. Me dan miedo las dosis de alquitrán que estrangulan el aire que respiro, las voces que oigo al fondo de mis ojos. Me da miedo el tremendo sobresalto que me despierta cada madrugada. Me da miedo la altura, el precipicio, la atrocidad del grito y el silencio. Me da miedo el temblor de mi memoria, lo que me atrae, lo que me repele, el dolor, la alegría. Me da miedo estar acompañado y estar solo. Me da miedo que el tiempo se me trague. El miedo tiene miedo de mi miedo, porque yo soy el miedo y me hago miedo. Me doy miedo de verme tan afuera, sin saber bien qué llevo yo aquí dentro. Cuando estuve en Cuba, hicimos un trayecto en taxi entre Santiago de Cuba y las playas de Guadalajara. Pudimos hablar con el taxista de una manera distendida. Aparte de contarnos lo mal que estaba todo, que el régimen hacía muy difícil sobrevivir y el embargo americano más, él, con el taxi por lo menos, no podía quejarse. Le preguntamos cómo había conseguido tenerlo, ya que parecía un trabajo privilegiado, y sin dejar de mirar la carretera llena de profundos baches, nos fue contando un trocito de su vida, hasta cómo le dieron el permiso para tener el taxi. Todo gracias a que fue voluntario con el ejército a combatir a Angola contra UNITA, la guerrilla que mantuvo una cruenta guerra civil contra el gobierno que apoyaba a Cuba. Ernesto, que así se llamaba, ya más es verdad, aquel hombre con negro, de sonrisa fácil y risueña, nos contó las secuelas psicológicas que el ir a África le habían dejado. Aparte de la barbarie de una guerra, viendo desaparecer amigos del batallón, los días eran muy duros. El enemigo entonces eran los bichos, los más pequeños, los peores en mitad de la selva, pero las noches eran lo peor, metidos en las tiendas de campaña, no cuando oíamos a las hienas y a los leones, sino cuando todo era silencio y a la mañana siguiente aparecían degollados unos cuantos compañeros sin ningún rastro de la guerrilla. Uf, no dormí en todos esos meses más que cuando volvíamos al campamento base. Desde entonces, para dormir necesito tener ruido. No pego ojo con el silencio de la noche. Ahora, yo, cuando me despierto a mitad de la noche, como si me acordase de las noches de Ernesto y ese silencio que la ahogaba, siempre enciendo la radio. Gracias. Su cuento se titula La tortuga. Me encontraba sentado ante una mesa, en medio de una habitación fuertemente iluminada, cuyo suelo y paredes se hallaban cubiertos con baldosas blancas. Manos extrañas me iban pasando ante la vista diferentes platos de comida que yo rechazaba sucesivamente. Intentaba ver el rostro de aquel o aquellos que se me acercaban, pero nunca lo conseguía. Creo recordar que una pereza invencible me poseía, como encadenándome a la inercia, impidiéndome incluso levantar la vista de la mesa. Finalmente, un aroma empanada logró vencerme. Comí entonces ese algo envuelto y rebozado, que me resultó muy sabroso. A partir de ese momento, lo que comenzaron a entregarme pausadamente fueron dibujos extraños. Una gran cantidad de láminas iba pasando por mis manos. Yo contemplaba una ilustración hasta que otra me era entregada, y conforme las recibía y estudiaba, las iba apilando ordenadamente sobre la mesa. Algunos de estos dibujos eran series que ilustraban raras formas de objetos, desconocidos para mí y de función y utilidad incomprensibles, los cuales eran representados desde diferentes puntos de vista. Y esto me alarmó, porque esa pluralidad de perspectivas para un mismo modelo, por muy inabordable para mi entendimiento que el mismo resultase, demostraba una cercanía y un realismo que contrastaban con la deformidad de los objetos y figuras plasmados. Aunque la mayoría de las veces las láminas representaban simples artefactos aparentemente inanimados, en ocasiones se llegaban a identificar seres vivos, pero siempre de especies inverosímiles e irreconocibles. Me decía a mí mismo, si alguien dibujando se ha tomado la molestia de reflejar todas estas cosas
desde diversos puntos de vista, es que tales cosas existen. Esto me provocaba un susto inicial, que dio paso a un peculiar enfurecimiento ante la idea, precisamente, de que tales cosas existieran. Más en concreto, me producía una misteriosa rabia, la evidencia de que semejantes rarezas y extravagancias fueran reales y de que nunca, en los años de mi vida, se me hubiera informado de su existencia, ni en la escuela, ni en el cine, televisión, libros, conversaciones, en la vida cotidiana. Por último, ponía en mis manos una cartulina que me sobresaltaba, despertando en mí un desasosiego de naturaleza impenetrable. Consistía en la imagen de una tortuga con un inmenso caparazón. Cada gruesa placa de ese caparazón lucía manchas negras que resaltaban sobre un fondo blanco, mezclado con reflejos caprichosos de luz, hábilmente reproducidos por el artista. Era una lámina de gran formato y presentaba un dibujo minucioso en su detallismo, donde cada particularidad de aquel ser quedaba fielmente consignada. De toda la extensión de aquella cobertura córnea del animal, destacaba muy claramente en el centro una placa amplia en cuya mancha negra podía identificarse, perfilado con nitidez, el mapa de Europa. En la siguiente plancha que era colocada ante mis ojos, se veía el animal de frente. Pude observar así con detalle su cara, en nada semejante a lo que podía yo haber conocido en otros ejemplares y especies de tortugas. Puedo decir que aquel era en verdad un rostro, el de un ser dotado de conciencia, un semblante con expresión torva, claramente humana, donde destacaban unos ojos rojizos y una malignidad aterradora.